La libertad es una de esas cosas sobre las que todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuánta deberíamos tener? ¿Es necesaria alguna limitación para que prospere? ¿Cómo puede evitarse que tu libertad de hacer algo entre en conflicto con mi libertad de hacer algo distinto? La discusión sobre la libertad, que constituye por sí misma un problema peliagudo, se complica aún más por discrepancias fundamentales acerca de su verdadera naturaleza. Plantea sobre ella la sospecha de que tal vez no sea realmente nada. No solo ocurre que la palabra libertad tiene muchos matices, sino que además puede referirse a una cantidad de conceptos distintos, aunque relacionados. Así que estamos en deuda con el influyente filósofo del siglo XX, Isaiah Berlin, por haber arrojado luz en este turbio panorama. En el centro de su reflexión sobre la libertad subyace una distinción entre la libertad positiva y la negativa. Dos conceptos de libertad. George está sentado con un vaso de coñac frente a él. Nadie le apunta con una pistola en la cabeza para obligarle a beber. No existe coerción ni impedimento. No hay nada que lo fuerce a beber ni nada que lo disuada. Tiene libertad para actuar como le plazca. Pero George es alcohólico. Sabe que beber le hace daño, que incluso podría matarlo. Podría perder a sus amigos, a su familia, a sus hijos, a su trabajo, su dignidad y hasta su amor propio. Pero no puede evitarlo. Tiende su mano temblorosa y lleva el vaso a sus labios. Ahí están en juego dos tipos de libertad muy distintas. Solemos pensar en la libertad como la ausencia de restricciones externas o de coerción. Somos libres en la medida que no existan obstáculos que nos impidan hacer lo que queramos. Esto es lo que Berlin denomina libertad negativa. Es negativa por cuanto se define por la ausencia de algo, cualquier forma de coacción o de interferencia externa. En este sentido, George el alcohólico es completamente libre, pero George no se controla, se siente impulsado a beber, incluso a sabiendas de que le conviene más no hacerlo. No tiene completo control sobre sí mismo y su destino no está enteramente en sus manos. En la medida en que se siente obligado a beber, no tiene elección y no es libre. Lo que le falta a George es lo que Berlin llama libertad positiva. Positiva porque lo que la define es algo que debe poseer el sujeto: autocontrol, autonomía, capacidad para actuar de acuerdo con lo que racionalmente consideramos más conveniente. En este sentido, es evidente que George no es libre. Libertad negativa. Somos libres, en el sentido negativo que señala Berlin, en la medida que nadie interfiera en nuestra capacidad para actuar como nos place. Pero al ejercer nuestra libertad, es inevitable que topemos con la libertad del otro. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Cuando canto libremente a toda voz en el baño, te niego la libertad de disfrutar una tarde tranquila. Nadie puede disfrutar de una libertad ilimitada sin usurpar la libertad de los otros, de modo que en la vida en sociedad se requiere algún grado de compromiso. La posición de los liberales clásicos se define por el llamado principio del perjuicio. Su planteamiento más célebre es el del filósofo victoriano J.S. Mill, donde estipula que debería permitirse a los individuos actuar de cualquier modo que no cause perjuicio a los otros. Solo cuando se causa perjuicio existe una justificación para que la sociedad imponga restricciones. De algún modo podemos definir, en espacio de libertad privada, que es un sacrosanto e inmune a las interferencias externas y a la autoridad. En este espacio se permite a los individuos satisfacer sus preferencias y sus inclinaciones personales sin restricciones. Y en un sentido político, los individuos tienen libertad para ejercer algunos derechos o libertades inviolables, de expresión, de asociación, de conciencia, etc., como puede ser, qué sé yo, fumar marihuana. Un aspecto problemático es preguntarse si la libertad de la que goza un individuo que no tiene la posibilidad ni los recursos para hacer lo que es libre de hacer merece realmente tal nombre. Esta es la sombra que proyecta el hecho de que todo ciudadano norteamericano sea libre para convertirse en presidente. Ciertamente no existen barreras legales o constitucionales de que no puedas hacerlo, pero de hecho muchos ciudadanos están excluidos porque carecen de los recursos necesarios, es decir, del dinero, de la educación y del estatus social. O sea, carecen de la libertad sustantiva para ejercer los derechos que formalmente poseen. Pero para reparar en estas deficiencias con vistas a trabajar
transformar la mera libertad formal en una libertad real, sustantiva, tendríamos que estar obligados a permitir formas de intervenciones estatales más adecuadas para la interpretación positiva de la libertad, que es algo complicado, porque ¿cómo carajo haces? Libertad positiva. Mientras que la libertad negativa es la libertad con respecto a las interferencias externas, la libertad positiva suele caracterizarse como libertad para alcanzar determinados fines, como una forma de estimulación que permite al individuo realizar su potencial, alcanzar una visión particular de su realización, lograr un estado de autonomía personal y autodominio. En un sentido político más amplio, la libertad en este sentido positivo se entiende como la liberación de la presión cultural y social que de otro modo impedirían el progreso hacia la autorrealización. Berlín siempre sostuvo, al sujeto se le debería permitir hacer o ser lo que fuera capaz de hacer o ser sin que interfirieran otras personas. El abuso de la libertad. Oh libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre?, exclamó Madame Roland antes de que la ejecutaran en el año 1793. Pero las atrocidades y los excesos de la Revolución Francesa, de los horrores que se han perpetrado en nombre de la libertad, especialmente en nombre de la libertad positiva. Y ahora, ¿qué hacemos con George? Bueno, la parte de él que entiende que lo que más le conviene es no tomar es su ser racional. Si ese ser racional es incapaz de alentar el predominio de su cuerpo, sí, tal vez George necesita ayuda externa, ayuda de personas más prudentes que él y más capaces de saber cómo debería actuar. Si esto es así, estamos a un paso de considerar legítimo impedir físicamente a George que se acerque a la botella de coñac. Y ahora, lo que vale para George también vale para el Estado. Un gobierno puede volverse tiránico y establecer un fin particular para la sociedad, o también priorizar un determinado modo de vida para sus ciudadanos, o incluso decidir lo que deberían desear sin atender a sus deseos reales. Berlín dijo, manipular a los hombres, impelerlos a metas que uno, y acá estamos hablando del Estado, ve, pero que ellos no pueden ver, es negarles su esencia humana, tratarlos como objetos desprovistos de voluntad propia y en consecuencia degradarlos. Este es claramente un caso de libertades en conflicto, porque vos qué pensás, un estado que te manipula a que seas mejor de alguna manera alcanzando alguna meta. ¿Es un estado al que nosotros deberíamos intervenir y hacer como con George, alejarle la botella de coñac? Para finalizar el video les quería hablar sobre la democracia. La democracia también es una de estas cosas que todos pensamos que es bueno tenerla y que está bueno que todos decidan, que todos voten, que todos tomen sus decisiones en la vida. Pero es algo curioso, porque el padre de la filosofía griega, Sócrates, siempre se mostró muy pesimista en cuanto a la democracia. En el sexto libro de la República, Platón describe una conversación que tuvo Sócrates con Adimanto. Sócrates le quería hacer entender a Adimanto que la democracia no era la solución, y él comparaba la democracia con un barco. Él preguntaba, ¿quién te gustaría que decidiera quién tiene la capacidad de dirigir el barco? ¿Cualquiera? ¿O personas capacitadas en las reglas y en las leyes que tiene la física y que tiene el barco en sí mismo? Los últimos, decía Adimanto. Y bueno, decía Sócrates, entonces ¿por qué seguimos pensando que cualquier persona tiene la capacidad de juzgar quién está capacitado para gobernar un país? Y Sócrates estaba muy lejos de tener una mentalidad elitista, donde algunos son mejores que el resto. No, pero Sócrates lo que decía es que votar debería ser considerado como cualquier habilidad. Nosotros necesitamos tiempo y esfuerzo para ir mejorando en esto. Y darle a las personas el voto sin educación era tan arriesgado y es tan imprudente como darle el barco a un nene. Él creía que solo las personas que piensen de una manera racional y profunda tenían la capacidad de ver quién podía gobernar un país. Y él ponía un ejemplo de lo que pasaría si le damos el voto a todos, que es bastante curioso. Él daba este ejemplo. Por un lado, imagínense por un lado a un doctor, estos son los candidatos. Por un lado tenemos al candidato doctor y por el otro a un vendedor de dulces. Imagínense esta situación. Imagínense que los dos están dando su exposición frente a la multitud. Y el vendedor de dulces dice, ¿cómo van a votar al doctor? Él los pincha con agujas. Él los hace tragar medicamentos feos. Él les hace mal. ¿Y cómo se puede defender el doctor a esto? ¿Qué va a decir? No, pero yo les hago mal porque en un futuro esto les va a hacer bien.
¿Qué clase de respuesta tendría en el público eso? En cambio, dice el vendedor de dulce, el doctor nunca les va a dar todas estas cosas maravillosas, como poder tener la posibilidad de comer todos los días chocolate, tener la posibilidad de comer helado a la hora que quieras. Este era el miedo de Sócrates, decidir pensar en la democracia como un bien inequívoco. Y lamentablemente en nuestra sociedad elegimos a muchos vendedores de dulces y a pocos doctores.